Bueno, la clase que vamos a ver hoy tiene que ver con las meninges y los ventrículos del encéfalo. ¿De qué se trata? En primer lugar, comenzamos con las meninges y tenemos que hablar de su definición. ¿Qué son las meninges? Las meninges son cubiertas protectoras que rodean el encéfalo y la médula y se denominan meninges. O sea que todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, es decir, el cráneo y la columna vertebral, no solo está protegiéndolo el hueso que los recubre, sino que también unas membranas llamadas meninges están protegiendo al encéfalo, que ustedes saben que está constituido por el cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral y también la médula espinal. Entonces, es el encéfalo el que está protegido por esta membrana y la médula espinal. Consisten en tres capas o tres membranas. En primer lugar, la más superficial de todas, la superior, es la dura madre, que es la capa más externa, gruesa, resistente, flexible, no puede estirarse, es la más dura, o sea que cuando abrimos una ventanita de hueso para ir al cerebro y poder verlo, lo primero que vamos a ver es la dura madre. Debajo de ella va a haber otra membrana llamada aracnoides. Su palabra, perdón, su nombre viene de arácnido, ¿no? Es que su aspecto parece una tela de araña, es así como un color blanco grisáceo, parecido al de la tela de araña, y es la membrana que está debajo de la dura madre. Y la pía madre, que es finalmente la más finita de todas, la que está adherida al órgano, parece parte de él, totalmente unida al encéfalo y a la médula espinal. Esto es para mostrarles las tres capas que también están cubriendo a la médula espinal, a todo el sistema nervioso central. Entonces fíjense ustedes que la dura madre es lo primero que vemos, allí lo que está tomado con pinzas. Por debajo de la dura madre tenemos a la aracnoides, fíjense cómo parece una tela de araña, y la última capa, la tercera capa que está pegada al órgano, así un poquito brillosa, como ustedes ven, es la pía madre. La aracnoides entonces es la segunda capa de la meninges. Hay un espacio, en ella se encuentra el espacio leptomeningio o espacio subaracnoideo. Sub significa por debajo de la aracnoides. Sub viene de subterráneo, ¿no? De sub, debajo, eso significa subaracnoideo. Hay un espacio que está lleno de un líquido muy importante que es lo que vamos a ver ahora. Este dibujo nos muestra allí en color rosado la aracnoides y por debajo el espacio subaracnoideo. En realidad nos está mostrando las tres capas, ¿no? La dura madre, acá a la derecha vemos la dura madre, la aracnoides y por último, la última capa que es la pía madre. La pía madre es la membrana más profunda, está señalada aquí, relaciona íntimamente con el encéfalo y la médula espinal, pareciendo ser parte de ambas estructuras. Y no nos olvidemos del espacio subaracnoideo porque es importante para que circule el líquido cefalorraquídeo allí. Ahora hablemos un poquito de las cavidades ventriculares del cerebro. Son cavidades, o sea, no todo nuestro cerebro es macizo, sino que dentro de él hay como espacios, fíjense ustedes en forma de C, todo lo azul, lo rojo, todo tiene que ver con las cavidades que están llenas de un líquido. Y entonces empezamos acá, que los ventrículos son cuatro cavidades llenas de líquido, localizada dentro del cerebro. Son los dos ventrículos laterales, algunos llaman uno y 2, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Allí tenemos entonces los cuatro ventrículos, dos se los llama ventrículos laterales, uno es derecho y el otro es izquierdo, uno solo es el tercer ventrículo y uno solo el cuarto.
Los dos ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través del agujero interventricular, o también llamado agujero de Monro, tiene nombre propio. Lo importante es que las cavidades o los ventrículos están conectados entre sí. Los ventrículos laterales están conectados con el tercer ventrículo a través del agujero interventricular. Ahora vamos a ver con la figura. El tercer ventrículo está conectado al cuarto ventrículo. El tercero con el cuarto mediante un acueducto llamado acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Y el cuarto ventrículo se continúa con el conducto ependimario, que es un conducto estrecho que está en la médula, en el centro de la médula, y a través de tres agujeros llamados de Lusca y de Magendie, están en su parte superior con el espacio suranoideo. Hay conexión entre todos. Bueno, aquí lo que vemos es, en esta figura sacamos el cerebro, todas las partes cerebrales, para ver solamente a los ventrículos y vemos que estos ventrículos, los ventrículos laterales principalmente, tienen una forma de una C, pero con una colita atrás. Uno derecho o uno izquierdo y otro derecho. Entonces son dos ventrículos laterales, están conectados por el agujero interventricular con el tercer ventrículo y el tercer ventrículo con el acueducto cerebral está conectado al cuarto ventrículo. Ahí están los cuatro ventrículos o cuatro cavidades, que es muy someramente vamos a describirlos. En especial esta figura es para describir a los ventrículos laterales. Aquí los estamos mirando desde arriba. Anteriormente aquí lo mirábamos de perfil, un perfil oblicuo, pero ahora lo miramos desde arriba donde podemos describir las partes principalmente de los ventrículos laterales y vemos por ejemplo que esa C que veíamos tiene una parte anterior que se llama asta anterior. Asta o cuerno anterior, como a ustedes les guste o les impresione menos, pueden hablar de asta anterior, que es lo mismo decir que cuerno anterior. También es llamado cuerno frontal o asta frontal porque en esta parte está el lóbulo frontal. Lo mismo pasa en la parte de atrás, la colita de la C, que yo les decía recién, es el asta posterior o asta occipital, porque allí está el lóbulo occipital que está rodeándolo. O sea que el ventrículo forma parte el asta posterior o asta occipital forma parte del lóbulo occipital. Y otro asta que tenemos acá, lo estamos señalando acá, pero también está en los dos, está en el derecho y en el izquierdo. Tenemos al asta inferior o asta temporal porque el lóbulo temporal está a ese nivel. Y el resto, que no es asta, es cuerpo. Este es el cuerpo y este es el cuerpo de los ventrículos laterales. ¿Estamos? Entonces, esas son las partes de los ventrículos laterales. El tercer ventrículo, ese que está aquí señalado en el dibujo a la derecha, en el medio, es una hendidura, está situada entre los dos tálamos ópticos. Por adelante, por acá adelante se comunica con los ventrículos laterales a través del agujero interventricular y acá atrás con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio o silviano o cerebral. El cuarto ventrículo, por otro lado, es una cavidad que en forma de tienda llena de líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que la cara anterior del cerebelo es lo que le formaba el techo al cuarto ventrículo y la cara posterior del puente o protuberancia y la mitad superior del bulbo o la médula oblonga formaban el piso. Entonces acá tenemos el cuarto ventrículo que tiene forma de un rombo. Está cubierto por epéndimo. El epéndimo es como una pared de células que los reviste a esta cavidad, o sea, como los ladrillos de una pared que revisten esta cavidad para que contenga el líquido. Se continúa superiormente con el acueducto cerebral del mesencéfalo, o sea que el cuarto ventrículo por arriba se continúa con el acueducto cerebral. Y por debajo con el conducto ependimario de la médula y también pasa al espacio suranoideo. Bueno, el acueducto cerebral, eso lo describimos aquí, es un canal estrecho
que conecta al tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Es de 1,8 centímetros nada más, pero también está cubierto por epéndimo, hay un poquito de sustancia gris. Y no tiene plexo coroideo, que es lo que vamos a ver ahora. Pero ese acueducto cerebral también tiene un nombre propio llamado acueducto de Silvio, ¿no? O acueducto cerebral o de Silvio. El líquido que hay allí, entonces ahora vamos a ver que esas cavidades están repletas de un líquido llamado líquido cefalorraquídeo. El mismo nombre de este líquido es el que está señalando el recorrido que va a llevar adelante el líquido. Este líquido va desde la cabeza hasta la columna y vuelve a la cabeza. O sea, por eso es cefalorraquídeo. Se encuentran los ventrículos, pero también en el espacio suranoideo alrededor del cerebro y la médula espinal. Tiene un volumen de 150 mililitros, esa es la cantidad de líquido que tenemos. Es claro, es incoloro, es como agua, es agua, ¿no? Y posee disuelta sales inorgánicas similares al plasma sanguíneo. Ustedes saben que el plasma sanguíneo es la parte líquida de la sangre, porque la sangre tiene un componente celular, que es los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, etcétera, y una parte líquida, ¿no? Que es el agua o el plasma, en este caso, que tiene proteínas, tiene nutrientes, tiene iones, cloro, sodio, calcio, tiene anticuerpos, etcétera. Y es ese líquido el que va a ser el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque acá está cómo se forma. Lo que ustedes ven a la derecha y arriba son lo que se llaman los plexos coroideos. ¿Y qué son plexos? Plexos coroideos son vasos sanguíneos, son vasos arteriales, vasos sanguíneos de la sangre que llega hasta allí, y esos vasos sanguíneos dejan escapar por sus paredes el líquido de la sangre, no dejan escapar la célula de la sangre. No son tan grandes los orificios como para que escapen las células que vienen en la sangre, como los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, pero sí el líquido puede pasar a las cavidades, y allí es lo que constituye lo que se llama el líquido cefalorraquídeo. La mayor parte del líquido cefalorraquídeo se originan en los capilares sanguíneos llamados plexos coroideos. Parte de él también se origina en las células ependimarias, pero muy poquito de esas células que forman como una pared de ladrillo que reviste la cavidad, son las células ependimarias, pero son muy poquitos. Recubren los ventrículos y en la sustancia encefálica a través de los espacios perivasculares. Los espacios perivasculares son los vasos sanguíneos que están en el cerebro o en la parte sólida del cerebro, digamos, y hay vasos sanguíneos para que llevar la sangre a esa zona. Bueno, lo que está alrededor de esos vasos sanguíneos, el espacio que está alrededor de esos vasos, también eh, se genera allí el líquido cefalorraquídeo, pero en muy poca cantidad. La mayor cantidad está originada en los plexos coroideos, que son los que describimos recién. La absorción, o sea que acuérdense que este líquido no solo se produce a través de los vasos sanguíneos del plexo coroideo, sino que también son absorbidos, o sea, continuamente hay un cambio de este líquido. Y a lo largo de las 24 horas hay unos 500 mililitros de producción de estos líquidos que se va renovando. Este líquido se va renovando continuamente. Entonces, se va produciendo y se va absorbiendo. ¿Qué significa absorberse? Vuelve a la sangre a través de la sangre venosa, en unas cavidades donde se vuelca, donde dice, los principales lugares de absorción son las vellosidades aracnoides. Acá a la derecha y arriba ustedes ven lo que se llaman unas cavidades aracnoides. Hasta allí llega el líquido y se vuelcan allí para volver a la sangre. ¿Por qué se vuelcan allí? Porque ahí hay lo que se llaman senos venosos, o sea, sangre venosa. La sangre venosa es la que lleva sangre con desechos del metabolismo de nuevo de vuelta al corazón, a los pulmones, al intestino, para que se renueve esa sangre. Acuérdense que la sangre venosa es la sangre más sucia, digamos, que lleva el dióxido de carbono, los desechos del metabolismo, todo lo que usó la célula
para su supervivencia, debe volver a el corazón, a los pulmones, a esas zonas donde se va a limpiar, digamos. Y es la sangre arterial. La arteria es la que lleva sangre oxigenada, sangre limpia, desde el corazón hasta los demás tejidos o los demás órganos. Por eso la vena recoge esa sangre, por eso es que es un color más oscuro la sangre venosa, ¿no? Y se produce la absorción o se vuelca ese líquido a los senos venosos o a las venas, porque la presión del líquido cefalorraquídeo supera a la presión venosa, entonces no tiene una presión que se oponga y se vuelca como una catarata hacia las vellosidades aracnoideas. Aquí tenemos un resumen de la circulación del líquido cefalorraquídeo. A la izquierda se forman en los plexos coroideos, se forma el líquido cefalorraquídeo tanto en los ventrículos laterales como en el tercer ventrículo, que están conectados entre ellos mediante el agujero interventricular. Luego pasan al cuarto ventrículo, también donde hay más líquido cefalorraquídeo, lo pasan a través del acueducto y después van desde allí al espacio subaracnoideos, fluyen por todo el sistema cerebelosas, por toda la médula y el sistema nervioso central, y después finalmente se dirige hacia las granulaciones de Paccioni. Acá a la derecha tenemos las flechitas que nos marcan que va desde los ventrículos laterales, por el agujero interventricular al tercer ventrículo, donde se une con más líquido que se formó allí. A través del acueducto de Silvio va al cuarto ventrículo, donde se une con más líquido. Después va al conducto ependimario de la médula, va también para las cisternas cerebelosas, va para la parte de atrás de la médula y sube por la parte de adelante de la médula para llegar finalmente a la parte más alta del cerebro, donde están las vellosidades o granulaciones aracnoideas, también llamadas vellosidades aracnoideas o granulaciones aracnoideas. Muy bien, ¿cuál es la función del líquido cefalorraquídeo? Hace de amortiguador y protege al sistema nervioso central de los traumatismos, proporciona estabilidad mecánica y apoyo para el cerebro, sirve como reserva y ayuda a la regulación de los contenidos del cráneo. Entonces, o sea que no solo el cerebro está protegido por los huesos, por las membranas meninges, sino que también está protegido por líquido. Es decir, que nuestro sistema nervioso central funciona bajo líquido, ¿no? Está lubricado, por así decirlo, ¿no? Y le proporciona no solo protección, sino también estabilidad mecánica, sirve como reserva y ayuda a la regulación de los contenidos del cráneo. También nutre al sistema nervioso central, porque eso es una función importante del líquido cefalorraquídeo: llevar nutrientes al sistema nervioso, alimentar a las neuronas y a las células de sostén que hay allí, y eliminar también los desechos del metabolismo de esas células. Por eso dice elimina los metabolitos del sistema nervioso central, y también sirve como vía de secreciones pineales para llegar a la hipófisis. Esto último, lo que me está diciendo es que sirve como un transportador de hormonas, porque las secreciones pineales son hormonas. La glándula pineal produce hormonas y llega a otra glándula que también produce hormonas. Entonces actúa como un transportador de hormonas también. Muy bien. Vamos a compartir otro tema importante que vamos a compartir en esta clase. Tiene que ver con otro sistema. Y vamos a hablar de lo que se llama el sistema nervioso autónomo. Recuerden ustedes que tenemos todos nosotros órganos internos, y estos órganos internos están gobernados, su función, por nuestro sistema nervioso, pero en forma automática, ¿no? Recuerden que nosotros no podemos controlar la función de nuestros órganos internos. Es decir, no le decimos al corazón, quiero que latas tantas veces en el día, o la frecuencia respiratoria, creo. No, es automático.
todo cómo funciona nuestro órgano interno. Por eso es que el concepto es que el sistema nervioso vegetativo o autónomo es la parte del sistema nervioso que controla y coordina las funciones viscerales, o sea, todas nuestras vísceras, el músculo liso. El músculo liso es el músculo que está, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, en los órganos viscerales, en los órganos huecos como los intestinos. No es lo mismo que el músculo estriado, ese músculo que eso sí manejamos nosotros, que son los músculos de nuestros brazos, nuestras piernas. Esos son músculos diferentes que el músculo liso. El músculo liso es gobernado por el sistema nervioso autónomo. También las glándulas corporales, todo lo que tenga que ver con las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, las lagrimales, etcétera, son los ovarios, también son glándulas, los testículos son glándulas, están también gobernados o dirigidos por este sistema nervioso autónomo, de allí viene de automático, o también llamado sistema nervioso vegetativo. Se divide en dos. Este sistema nervioso tiene dos partes, un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático. La mayor parte de los órganos internos son inervados, o sea que son gobernados por fibras que provienen de ambas divisiones, tanto del sistema simpático como del parasimpático. Las características generales es que es involuntario, si bien a veces podemos influir un poco sobre la función del sistema nervioso autónomo, normalmente es involuntario. Las neuronas que están a nivel central, o sea, aquellas que están en la médula principalmente, van a hacer sinapsis siempre con un ganglio, antes de llegar al órgano efector. Lo que me está diciendo es que hay neuronas que están en el sistema nervioso central, como la médula, pero esas neuronas, antes de llegar a su destino, por ejemplo, al corazón o a los pulmones o al hígado, primero deben pasar por los ganglios. Hay ganglios que están cerca de esas neuronas o lejos, ahora ya vamos a ver la diferencia, pero lo importante es que siempre hay un ganglio antes de llegar al órgano efector. La mayoría de los órganos, era lo que decíamos recién, tiene doble inervación con efecto opuesto. Este es el nivel de control. Fíjense ustedes que tenemos una organización que es jerárquica. ¿Qué significa eso? Que hay un jefe, que hay un subjefe y que están después los empleados, como para que más o menos ustedes se ubiquen. Por ejemplo, siempre el jefe máximo, digamos, está a nivel cerebral, es el cerebro. Fíjense que la corteza cerebral a nivel cortical, así como el diencéfalo, que son núcleos que están allí en el medio del cerebro, o el sistema límbico, que tiene que ver con lo emocional. Todos son sistemas que influyen en la función del sistema nervioso autónomo. Hay un segundo nivel, que es el nivel del tronco cerebral, junto con la médula espinal. O sea que hay neuronas que están a nivel del tronco cerebral y que pertenecen principalmente al parasimpático. Y hay neuronas que están al nivel medular, pero que pertenecen al parasimpático y al simpático. O sea, a nivel de la médula están para los dos sistemas, pero a nivel del tronco solo para el simpático. Acá para que ustedes vean, ven, las neuronas que están acá arriba solo son del parasimpático a nivel del tronco cerebral. Aquí a nivel de la médula, desde la primera vértebra torácica hasta la segunda vértebra lumbar, todas ellas pertenecen al simpático. Y al final de todo, el parasimpático, un pedacito más, desde S2 hasta S4. Aquí es para que ustedes vean la relación entre lo que es el simpático y el parasimpático. Fíjense ustedes, todo lo que es verde es del sistema simpático. Aquí en la médula solamente un segmento desde la primera vértebra torácica, o sea, la médula que pasa a nivel de la primera vértebra torácica y hasta la médula que llega hasta la vértebra lumbar, L2. Todo eso son neuronas que tienen que ver con el simpático. Y al lado de ella está el ganglio. Acuérdense que una de las características era que siempre pasan por un ganglio. Este es el ganglio simpático, es una cadena, por eso se llama cadena simpática. Son ganglios paravertebrales
¿Por qué ganglios paravertebrales? Porque están al costado de la columna vertebral y se llama cadena simpática. Y ellos actúan a nivel de los órganos blancos, como esto, o órganos efectores, como los ojos, las glándulas secretoras, los órganos torácicos abdominales, el intestino, la vejiga. Y lo rojo que ustedes ven acá es el parasimpático a nivel del tronco, fíjense ustedes, a nivel del tronco, los ganglios están más cerca de los ojos incluso, y también a nivel de la médula sacra. La función, mantener la homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? Significa equilibrio interno. O sea, lo que está diciendo es que la función del sistema nervioso autónomo es mantener el equilibrio interno del organismo, efectuar respuestas adaptativas y predictivas ante cambios del medio interno como a estímulos exteriores. Es decir, lo que me está diciendo es que el sistema nervioso autónomo va a mantener el equilibrio de manera que nos adaptemos a la situación que estamos viviendo o que estamos por vivir, adaptativa y predictiva. Ahora vamos a ver cómo lo hace. Perdón, el territorio, ya lo dijimos, actúa sobre el músculo liso de los órganos huecos, músculos piloerectores, son los vellos de los brazos, las piernas, que a veces se nos paran los pelitos, el músculo liso vascular, el músculo ciliar, músculo liso vascular de los vasos sanguíneos y el músculo ciliar a nivel de los ojos, las glándulas, el corazón. ¿Y cuál es el efecto del simpático? El simpático, por decirlo de una manera como para definirlo, nos prepara para la acción. O sea que cuando se pone en actividad el simpático es cuando actúa la adrenalina, ¿no? Para que ustedes se acuerden, el simpático nos prepara para la acción. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Variaciones de la actividad visceral destinadas a proteger nuestra integridad y supervivencia del organismo. Respuesta generalizada de pelea o vuelo, ¿no? Manifestaciones del simpático es: aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, hay broncodilatación. ¿Qué significa broncodilatación? Que los bronquios, por donde entra el aire a nuestros pulmones, se hacen grandes, se dilatan para que entre más aire, porque tenemos que prepararnos para la acción. Hay midriasis. La midriasis significa que se agranda la pupila de los ojos, la bola negra que tenemos en el medio de los ojos, allí, esa es la pupila. Se dilata cuando estamos preparados para la acción, sudamos, hay sudoración y se paran los vellos, la piloerección, aumenta el metabolismo. Y por otro lado, disminuye algunas funciones como el tubo digestivo disminuye y la parte genital disminuye. El mejor ejemplo de acción del simpático es, por ejemplo, cuando ustedes están por rendir un examen, antes de entrar a una mesa de examen, donde ustedes saben que va a haber por lo menos un tribunal de 3 personas que le van a hacer preguntas. Ustedes comienzan con aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, broncodilatación, midriasis, sudoración, empiezan a sudar, tienen una gana de salir corriendo, pero eso es propio del simpático que los prepara para la acción. Si en ese momento ustedes comen algo, olvídense que les puede caer pesados porque la función digestiva no está plena, es decir, no se va a ver, no va a haber digestión, les va a caer pesado y menos también la parte genital. Entonces, el sistema simpático nos prepara para la acción. Ustedes entran a un campo y de repente ven un toro que empieza a correrlos. Allí el simpático va a hacer que se aceleren tanto que son capaces de saltar un alambrado de 2 metros y no saben cómo lo hicieron. Bueno, un ejemplo para que ustedes vean cómo actúa el simpático. Y el parasimpático es totalmente opuesto. El parasimpático preserva energía, nos produce o actúa relajándonos. Entonces es un efecto protector y de conservación, favoreciendo el correcto funcionamiento de cada sistema visceral. Respuesta específica de cada sistema. Entonces todo lo que va a ser opuesto. Disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En lugar de haber broncodilatación, hay broncoconstricción, o sea, se cierran nomás los bronquios, no hace falta tanto oxígeno.
En lugar de agrandarse la pupila de los ojos, como la midriasis se produce miosis, aumenta la motilidad de la digestión, así que acá es el momento para alimentarse, para comer, hay mejor actividad urinaria y micción, hay mejor actividad genital cuando está actuando el parasimpático, cuando estamos relajados, estamos tranquilos y hay acción del parasimpático. Esto para que ustedes vean a la derecha el ejemplo del sistema simpático, cómo dilata la pupila, el parasimpático la comprime más. Es decir, de un lado tienen toda la acción del simpático y del otro lado del parasimpático. El estrés es uno de los factores que va a estar presente en este tipo de función porque todos sufrimos estrés, hay factores estresantes, o sea, hay estímulos cuya percepción, como dice la definición, no coincide con representaciones neuronales de experiencias previas y ante las cuales las estrategias o las conductas desarrolladas no son efectivas. Bueno, allí cuando hay cosas que no superan, sufrimos estrés y entonces el sistema nervioso autónomo actúa frente a esa respuesta. Ajustes a corto y largo plazo del sistema cardiovascular, del metabolismo, del sistema inmunológico, endocrino, que permiten que el organismo adaptarse a estímulos placenteros o dañinos. O sea que trata el sistema nervioso de adaptar esa situación de estrés. El proceso fisiológico que no supone un beneficio a corto plazo se inhibe. Entonces, esto es cuando sufrimos un estrés, se inhibe la digestión, se inhibe la reproducción, el crecimiento. Entonces, eso produce el estrés. Y cuando la intensidad o duración del estrés supera la capacidad del organismo, hay cambios patológicos. O sea, cuando nuestro organismo, nuestro sistema nervioso autónomo no puede mejorar o mantener el equilibrio o la homeostasis de nuestro medio interno, entonces empezamos a sufrir enfermedades como la presión alta, las úlceras gástricas, las enfermedades del corazón. ¿Por qué? Porque estamos en constante estrés, constantemente está el simpático activado con la adrenalina, la noradrenalina, y si continuamente está activado, va a terminar provocándonos daño. Entonces el estrés lo que hace es prepararnos para la acción. Un poco de estrés no está mal. El problema es cuando hay un exceso que nuestro organismo no puede controlarlo. Entonces allí es cuando terminamos enfermándonos por estar continuamente estresados. Las enfermedades psicosomáticas también tienen que ver con el sistema nervioso autónomo porque hoy les decía, recién les decía que todo lo que es jerárquico, la parte más superior o el nivel superior de control del sistema nervioso autónomo está a nivel de la corteza cerebral, a nivel del sistema límbico, a nivel del diencéfalo, así se llama, esos núcleos que están en el centro del cerebro. Bueno, entonces, imagínense ustedes que si esa zona, principalmente la parte límbica, está relacionada con los órganos, el sistema límbico tiene que ver con las emociones. Entonces, las emociones terminan afectándonos físicamente también. ¿Por qué? Porque están conectados los sistemas, todo está interconectado entre sí. Entonces, cuando sufro un problema emocional, una depresión, ansiedad, activan esos sistemas como el sistema nervioso autónomo y termina también dañándose el organismo. Se daña el corazón, se daña el estómago, ¿no? Entonces, por eso es que ocurren las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Si ustedes me preguntan si alguien se puede morir de tristeza, le diría que sí, como aquí vemos, como está todo conectado, alguien puede morirse de tristeza porque no se alimenta, no corrige aquellos cambios que ocurren en su cuerpo, entonces terminan dañándose físicamente y eso hace a que alguien pueda alterar el funcionamiento de sus órganos internos porque está todo conectado entre sí. Muy bien, ahí hemos terminado el tema de hoy.